Y dígale, Dios lo sabe todo. Amén. Ese es el título del mensaje, Dios lo sabe todo. Así que incline su rostro y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Todo el honor es para ti, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz una vez más, Señor Dios, y que prepares cada corazón para recibir, Dios, el mensaje, el consejo, Señor, y la palabra que tienes diseñada para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Bien, quiero que te ubiques en Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 3. ¿Ok? ¿Me dices amén? ¿Trajiste Biblia? Ok, gracias por sus aménes. Amén. Entonces lo voy a leer mientras sale. Dice Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 3. Dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Entonces, hoy tenemos un tema que he titulado Dios lo sabe. Amén. ¿Lo creen o no? Amén. Dios conoce todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿Ok? Si me pones algo, yo sé, de cortina, te lo agradecería. Si puedes. Entonces, palabras de el profeta Ezequiel. ¿Sabe? La historia bíblica narra pues tres profetas principales, profetas mayores que la historia reconoce que estuvieron levantándose como voz profética durante los tiempos del exilio en Babilonia que vivió la nación de Israel. Jeremías, Ezequiel, Daniel eran tres profetas que operaron bajo la dirección de Dios durante el exilio de los hebreos en Babilonia. Entonces, vemos que en el libro de Ezequiel comienza con un llamado a un joven que tenía una asignación, que era ser sacerdote. Venía de un linaje de sacerdotes de la tribu de Leví. Era un hombre que obviamente tenía una asignación de parte de Dios para trabajar en la fe y en la manera como de pronto ese pueblo hebreo tenía que adorar al Dios de sus antepasados. Ese era el legado, ese era el llamado y eso era la asignación que tenía Ezequiel para los tiempos en donde estaban cautivos bajo el dominio de Babilonia. ¿Okay? Pero registra la historia que Ezequiel era muy joven y ya tenía la asignación de ser un sacerdote, pero el contexto es impresionante porque él vivía como prisionero en Babilonia, soportando los estragos de la guerra. Entonces estamos hablando de un escenario bastante complicado, bastante difícil para ejercer su servicio, para ejercer su llamado, o sea, para adquirir madurez, para ir creciendo en lo que Dios le había asignado. No era fácil de alguna forma hablar de fe cuando el pueblo de Israel estaba bajo la cautividad, bajo el dominio, bajo el señorío de otra nación. Amén. ¿Y cuántos saben que no es fácil de alguna forma avanzar, crecer, interesarse por las cosas del reino, tratar de buscar posibilidades donde no las hay, ver luz donde hay oscuridad, tocar puertas donde siempre las encuentras cerradas? Tal vez cuando vemos luz es fácil pues lograr interesarse y motivarse por muchas cosas, pero cuando las cosas siempre son opuestas a lo que tú deseas, siempre encuentras una dificultad para alcanzar algo, siempre encuentras limitaciones para desarrollar un sueño, un proyecto, un emprendimiento. ¿Sabes? No es fácil. ¿Sabes? Hoy se me vino un pensamiento que es fácil buscar a Dios y desarrollar fe cuando pues Dios alumbra nuestros caminos, ¿cierto?
pero ahí no es donde se fortalece y nuestra fe se robustece. Es cuando hay tiempo de oscuridad, amén. Cuando eres sorprendido por lo que dice el salmista, el valle de sombra y el valle de muerte, cuando te toca caminar episodios de tu vida por ese tipo de caminos, amén. Y eso es más o menos el contexto en donde se estaba moviendo Ezequiel y estaba comenzando a ejercer pues su asignación como sacerdote, siendo un prisionero y soportando los estragos del gobierno de ese imperio. ¿Sabes? No es fácil, amén. ¿Cuánto pueden? O hay alguien aquí que me pueda decir, alguien que haya ganado todas las asignaturas en esta carrera de la fe y que pueda decir, es fácil, pastor, es fácil? Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos soportado los estragos de las pruebas, de las cosas difíciles que como familia o que como individualmente hemos podido enfrentar en este camino, amén. A muchos de nosotros nos ha tocado soportar cosas injustas, cargas que tú y yo no somos los culpables de que hoy nos estén afectando, de que hoy estén en nuestros hombros, de que nuestra familia esté sufriendo por cosas que de pronto nosotros no cometimos y errores que nunca pues salieron de nuestra forma de proceder, amén. ¿Sabe? Pero en este caso Israel era culpable. Israel era culpable porque se habían alejado de Dios, habían permitido la idolatría en medio de su pueblo, y Dios pues en el trayecto, en el camino, en las generaciones había dejado claro que solamente a Él ibas a adorar, y eso ocasionó que Dios apartara de alguna forma el respaldo, la protección y el cuidado que había sobre Israel, y permitió que Israel quedara cautivo. ¿Sí me hago entender? ¿Sabe? Dios siempre tiene la intención de respaldarte, de que te vaya bien, de que todo lo que emprendas de su mano sea prosperado. Pero cuando tú permites que en ese camino algunas cosas pues sean adulteradas, algunas cosas sean dañadas, o estén afectando el diseño de Dios para nuestra vida, vamos a quedar expuestos a vivir tiempos difíciles, amén. Vamos a abrir puertas para que el enemigo comience a ganarnos ventaja, como dice el apóstol Pablo. Van a haber puertas que obviamente él va a aprovechar y va a provocar en nuestra vida el desorden por el cual pues muchos de nosotros tal vez estamos pasando o hemos pasado, amén. Entonces, no era culpa de Ezequiel, pero había una afectación por el pecado de Israel, amén. Dios se le apareció a Ezequiel en lo que yo pues simplifico como una tormenta eléctrica, porque cuando tú lees el texto bíblico describe algo así como una tormenta eléctrica, un torbellino, un huracán, un fuerte viento, una luz como fuego. Yo le llamé una tormenta eléctrica. Entonces, la visión de la gloria de Dios dice que dejó atónito a Ezequiel, y él cayó con su rostro a tierra humillado por la manifestación gloriosa de Dios en ese momento. Así fue el llamado del sacerdote Ezequiel. Entonces, la historia bíblica dice que Dios lo instruyó y le dio poder a Ezequiel para que se levantara en medio de esa circunstancia de opresión, amén. Entonces yo quiero que usted pueda entender, porque es algo que predicamos de manera constante en este lugar, y usted no tiene ninguna excusa para, yo entiendo, permítame hacer un paréntesis corto, yo entiendo que hay cosas que nos van a doler, hay cosas que nos van a afectar, hay cosas que a usted como madre les va a mover y a zarandear, como dice la palabra, la fe en algún momento. Yo entiendo todo eso, ¿ok? Pero tú y yo no nos podemos quedar toda la vida quejándonos, viviendo duelos, viviendo opresión y angustia en nuestro corazón. Cuando tú tienes al Señor, la palabra dice que tú eres verdaderamente libre de todas esas cosas, y que has pasado de un reino a otro, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí me hago entender? Entonces, aunque las tinieblas arremetan contra tu fe, ellas no pueden prevalecer, amén. Pablo dice, la luz vence a las tinieblas. Es más, donde hay luz no puede haber tinieblas, amén. Entonces, cuando hablamos de circunstancias
circunstancias difíciles, tomando el contexto de Ezequiel y aplicándolo a nuestra vida, tenemos que decir que usted no se puede dejar afectar. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, la oración que le hizo al Padre no fue excluyente de este mundo. Él dijo: Señor, ellos pertenecen a este mundo, pero guárdalos del mundo, amén. Protégelos, cuídalos, amén. Nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios, amén, para movernos tanto en tiempos buenos como en tiempos difíciles, para que nuestra fe sea agradecida cuando Dios te bendiga, pero también sea probada cuando las circunstancias aparezcan en nuestra vida. Le dice amén si lo puede recibir. Y Ezequiel tiene un contexto muy parecido a lo que tú y yo vivimos. A pesar de que estamos en épocas totalmente diferentes, amén, Dios lo instruyó y le dio poder a Ezequiel para que se levantara, amén. ¿Sabes? Esta frase es contundente, porque eso es lo que hace Dios. Donde Dios puede ver fe en medio de esos tiempos, ahí Dios te va a dar la autoridad, el respaldo, amén. Te va a dar la fuerza que tú necesitas para que te levantes de esos tiempos, amén, y puedas caminar a pesar de lo que veas, a pesar de lo que escuches, a pesar de lo que te digan, a pesar del diagnóstico, a pesar de las malas noticias, a pesar de lo que te genera temor, a pesar de que no ves solamente sino cosas malas en tu camino, a pesar de todo lo malo que tú me puedas contar, Dios te levanta, Dios te da poder, Dios te da autoridad, Dios siempre va a tener algo bueno que decirte, amén. Y si Dios tiene algo bueno que decirte, entonces Dios también tiene algo bueno que darte, amén. Es difícil ser instruido en medio de tiempos oscuros. Es difícil creer en el poder de Dios cuando tú estás cautivo bajo circunstancias opuestas, amén. Pero Dios le hizo otro llamado y lo llamó a profetizar. No solamente tenía la asignación de ser un sacerdote, sino que lo llamó a profetizar. Tanto aquellos que estaban exiliados en Babilonia, tanto aquellos hebreos que se quedaron en Jerusalén. ¿Sabes? Porque cuando tú dejas y tú permites que Dios te use, cuando tú permites que Dios te levante, cuando tú aceptas que eres un hijo de Dios, amén, cuando las pruebas no te roban tu identidad, cuando las pruebas no, a pesar de que te duelan, a pesar de que te zarandeen tu fe, tú permaneces en el Señor, amén. No abandonas tu casa, no abandonas el servicio, no abandonas tu llamado. ¿Sabes? Dios te promueve, amén. ¿Qué hizo Dios? Pues promoverlo. Y digo, este hombre es un buen sacerdote, el linaje sacerdotal, amén. Pero este hombre también puede ser usado como una vasija para transmitir los misterios que yo tengo para mi pueblo, para transmitir el consejo. Este hombre tiene el carácter aprobado en medio de una circunstancia tan difícil, que no se apartó, que se mantuvo y que está dispuesto a seguir el camino que yo he asignado o que yo tengo para él, amén. Dios lo llamó a profetizar, amén. Cuando tú eres una persona que soporta, como dice el apóstol Pablo, que sufre penalidades pero las soporta, tú vas a ser promocionado, amén. Dios te va a dar muchas cosas más de las que ya has recibido, amén. Dios te va a abrir puertas. Eso fue lo que hizo Dios. Dios le abrió una puerta para que se moviera proféticamente, como la voz profética de Dios para ese tiempo. Y lo llamó a profetizar no solamente a los que estaban cautivos, sino también a los que estaban en Jerusalén. ¿Sabe? Dios utilizó las tormentas de Ezequiel para elevarlo como líder de una generación, para que pudieran soportar las tormentas que vendrían el día de mañana. Amén. ¿Sabes? ¿Te has preguntado alguna vez? Yo sé que todos le hemos hecho esa pregunta a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Y por qué yo vivo? ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué lo permitiste? Amén. ¿Sabes? Pero cuando leía esto, la pregunta fue cambiada. Ya, y pude ver en estas palabras, pude ver que Dios no solamente trabaja con nuestro hoy, sino que nos prepara para el mañana, amén. O sea, las tormentas que tú vives hoy, realmente, o sea, tienen incidencia en las tormentas que vienen para tu vida el día de mañana, amén.
Pastor, pero usted me está diciendo que apenas salga de esta voy a entrar en otra. No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios conoce todo. Amén. Dios lo sabe todo. Amén. ¿Sabe? Cuando Dios le dijo, Ezequiel, estos huesos cobrarán vida. ¿Qué le dijo Ezequiel? Señor, solo tú lo sabes. Amén. Si el Señor te preguntara, ¿crees, Lourdes, que tu situación va a ser mejorada? ¿Tú qué le dirías? ¿Crees, Carlos, que una puerta mejor de las que te ha abierto se te pueden abrir el día de mañana? Y no esperes que esas preguntas lleguen cuando la prueba haya terminado. Porque el profeta tenía el valle lleno de huesos secos. Amén. Entonces, no esperes que Dios te pregunte cuando todo está bien. Dios necesita saber cómo está tu corazón con respecto a Él. Porque es muy bueno creerle cuando ya los huesos han recobrado vida y han recobrado su aliento. Es muy bueno creerle y responder a esas preguntas cuando ya un mejor trabajo apareció, cuando una promoción llegó a tu vida. Amén. Es bueno responder esas preguntas cuando todo marcha de la manera que yo quiero. Pero si tu vida es una representación de lo que era el valle de los huesos secos, amén, de la manera como de pronto Dios le dijo o le dio a entender que así estaba Israel, a causa de que se habían alejado del amor de Dios. Y la manera como ese pueblo estaba seco espiritualmente. Amén. Aunque usted mire ese escenario, aunque literalmente Ezequiel describa un escenario difícil, ¿sabe que detrás de ese mensaje de los huesos secos había un mensaje de restauración? Amén. El mensaje no era mostrar cómo había quedado Israel. El mensaje era mostrar cómo Dios iba a restaurar a Israel. Amén. Entonces, lo que tú ves, lo que representa el valle de los huesos secos en tu vida, no es realmente lo que va a terminar sucediendo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe? Los desastres y las miserias que tú y yo nos ha tocado vivir es una representación solamente de lo que Dios puede hacer el día de mañana con la tormenta que estás viviendo. Amén. ¿Sabe? El valle de los huesos secos es la representación, o sea, espiritual de la forma como Dios iba a restaurar a esa nación. Amén. Los israelitas sintieron en Babilonia que esa nación estaba destruida. ¿Sabes? No había manera de pensar de que Dios iba a provocar algo diferente a lo que ellos ya estaban viviendo. Y eso es lo que uno siente. Amén. O sea, te estoy hablando de lo que sintieron los israelitas, no de lo que Dios hizo. ¿Sabes? Hay una distancia entre lo que uno siente y en lo que Dios va a provocar. ¿Cierto? Porque mientras Dios no provoque, uno lo que siente es que una derrota más, o una derrota, o un fracaso, o un desenlace desafortunado viene para nuestra vida. Y esas eran las palabras de los israelitas. Sentían que ellos iban a morir en Babilonia, que Israel estaba destruida, que la profecía de Dios por medio del profeta Ezequiel era la casa entera de Israel. La casa entera de Israel que se mantenía cautiva había muerto. O sea, no solamente los que estaban en el exilio, sino la casa entera de Israel. O sea, había un panorama muy difícil, hermano. ¿Ok? Había un panorama muy difícil. Por eso yo te digo, es que tú no te puedes quedar en lo que el médico dijo solamente. Hay un día para experimentar el caos. Amén. Pero tienes que salir de ese caos ese mismo día. Hay un día para experimentar y poder tragar las malas noticias.
poder llorar, poder arrodillarte, poder sentirte mal, incluso creer que Dios no está en el asunto, porque yo lo he creído. Y muchos de los hombres que están ahí, se predicó el domingo que el mismo Jesús se sintió solo y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos en que uno experimenta ese tipo de soledad, amén, ese tipo de dificultad. La visión de los huesos secos es una profecía de la restauración de Israel, amén. O sea, no estaba anunciando Dios una derrota fatal de toda la nación de Israel. Dios le permitió ver a Ezequiel cuál era la condición de este pueblo, amén. ¿Sabe? Y lo que Dios quiere a través de las distintas situaciones que tú y yo enfrentamos es demostrarnos cuál es nuestra condición, amén. Que podamos entender que solamente Él y solamente su poder es el que nos puede ayudar a salir adelante, amén. Y a veces nuestra vida nos puede parecer que está andando en un círculo, ¿sabe? Temporadas buenas y temporadas malas, temporadas de trabajo y temporadas de puertas cerradas, temporadas en donde nos va bien y temporadas donde las cosas no nos salen, ¿sabe? A veces sentimos que nuestra vida es una representación de la sequedad que esos huesos muestran en la palabra, y sentimos de alguna forma, como lo sintió Israel, que no hay esperanza y que no hay manera de que eso cambie en cada uno de nosotros, amén. ¿Y sabe cómo se llama eso? Un sentimiento de derrota. Y tú no puedes permitir que ese tipo de sentimientos se alojen en tu corazón, amén. En tu corazón debe estar entronado el Señor. ¿Me dice amén a eso? Amén. Y si Dios está contigo, la Biblia dice: ¿quién contra ti? Me dice amén. Aunque las tinieblas se levanten, aunque las tinieblas arremetan contra tu vida, aunque el enemigo haga lo que quiera hacer, ¿sabes? La Biblia dice: ningún arma forjada contra ti, contra mí, contra los tuyos, contra tu casa, contra tu generación, con todo lo que Dios te ha dado, nada de eso prosperará. Me dice amén si lo recibe. Nada de eso prosperará. Entonces, claramente es un llamado a la esperanza. Esta palabra es un llamado a la esperanza. Esta palabra es un llamado a seguir creyendo en lo que Dios tiene detrás de ese valle, detrás de esa circunstancia, detrás de esa enfermedad, detrás de la situación que estás viviendo, que sé yo cuál sea en este momento. Pero lo que te estoy diciendo es que a pesar de lo que Israel sentía y a pesar de la realidad de Israel, Dios tenía planes diferentes con su nación, amén. ¿Sabes? El pueblo vivió una cautividad, pero no fue porque Dios la provocó. El pueblo tomó decisiones equivocadas, se alejó de Dios, adulteró su fe, adulteró su relación con Dios por ir detrás de dioses ajenos, por hacer alianza con naciones paganas, y las consecuencias de su pecado Dios no las detuvo, amén. Dios no las detuvo. Pero Dios es un Dios de misericordia, que a pesar de que tú y yo nos equivoquemos, amén, su gracia se va a desatar aún en medio de cosas que tú y yo no merezcamos, amén. Le dice amén si lo recibe, ¿sabes? Y tal vez estés atravesando alguna representación de lo que estamos predicando en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Cuando se nos predica del valle de los huesos secos, ¿sabe? Es como si uno quedara sin esperanza, ¿cierto? Que solamente un milagro sobrenatural de Dios puede provocar que las cosas cambien. Y es verdad, pero detrás de este mensaje, a pesar de que literalmente muestra una escena muy dolorosa y muy difícil de creer que Dios la pueda cambiar, hay un mensaje de restauración, amén. ¿Sabe? Y eso es lo que te quiero dejar en tu corazón. ¿Sabe? Lo que usted enfrenta sencillamente es una cortina que en su momento Dios la va a quitar de su vista, amén. Va a llegar el momento en que tú vas a dejar de ver la enfermedad
para encontrar la sanidad. Me dice amén si lo recibe. Va a llegar un momento en que vas a dejar de ver la escasez para encontrarte con la manera y la provisión que Dios tiene para tu vida. Amén. La manera como Dios va a restaurar financieramente tu casa, tu familia. Va a llegar un momento en donde Dios va a quitar todos esos temores que hay en tu corazón, todas aquellas cosas que te limitan, que te imposibilitan y que te hacen creer que no lo puedes lograr y que no lo puedes alcanzar, y te va a dejar ver su gracia y su misericordia y la manera como el favor de Dios te va a comenzar a respaldar a partir del día que le comiences a creer. Amén. ¿Sabe? Este pasaje, Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: ¿vivirán, Ezequiel, estos huesos? ¿Sabe? Del mismo modo, Dios te pregunta en esta noche: ¿crees que puedo cambiar tus circunstancias? ¿Crees que puedo cambiar tu familia, tu casa? ¿Crees que tu esposo, crees que tu esposa, crees que tus hijos pueden experimentar un cambio? ¿Crees que ese valle de sombra y de muerte Dios lo puede cambiar en esta noche? ¿Cuántos pueden decir amén? Solamente amén. ¿Crees que Dios puede revertir una enfermedad? ¿Crees que Dios puede echar para atrás un diagnóstico médico? ¿Crees que Dios puede quitar de enfrente de ti una imposibilidad? Te estoy definiendo a Dios en cada cosa que te pregunto, porque la Biblia habla de un Dios de imposibles. Amén. La Biblia habla de un Dios sanador. Amén. La Biblia habla de un Dios que restaura economías. Amén. De un Dios que abre puertas para aquellos que siempre se le han cerrado. Amén. Él es el que abre y que cierra puertas. Amén. Y cuando la abre, dice la Biblia, nadie la puede cerrar. Amén. Te estoy definiendo a Dios. ¿Saben? Dios sabía la respuesta. Cuando Dios te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Amén. Él le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? Y cualquiera puede decir que pregunta tonta. Jesús no se apareció en ese estanque para hacerle esa pregunta. Él apareció para sanarlo. Y el Señor no apareció en tu vida para dejarte interrogantes durante toda la eternidad, jamás. ¿Sí me entiendes? Aunque haya interrogantes en tu corazón acerca de muchas cosas que te pasan, Dios apareció a tu vida para traer respuestas. Amén. ¿Sabes? Y Dios levantó a Ezequiel para ese tiempo, para traer una respuesta profética a la nación de Israel. Amén. Dios nunca te va a dejar con preguntas sin respuestas. Dios nunca te va a dejar eternamente sin saber por qué están pasando las cosas. Tal vez no te va a dar una respuesta del por qué está permitiendo ciertas cosas, pero de que Dios te da una respuesta a través de un milagro, a través de una puerta, a través de la situación que tú estás esperando, de la respuesta que estás esperando recibir para esa situación, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, cuando Dios hace esa clase de preguntas, Dios ya conoce la respuesta. Me dice amén a eso. Dios sabe perfectamente qué tipo de valle tú estás atravesando. Dios sabía perfectamente la condición que había en el corazón de Israel. Y Dios sabe perfectamente cómo estamos tú y yo en este momento. Dios sabe si tú llegaste frustrado, si tú llegaste con sentimientos de derrota a este lugar, si tú llegaste con dudas, con interrogantes. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a cambiar? ¿Será que Dios va a revertir esto? ¿Será que Dios puede cambiar una enfermedad por una sanidad? ¿Será que Dios va a abrirme las puertas que estoy esperando? Déjame decirte algo. Nuestra visión es limitada. Nuestro pensamiento es limitado. Jamás vamos a ver lo que Dios va a hacer completamente con nuestra vida. ¿Okay? Pero eso no significa que en tu corazón tengan que existir interrogantes con respecto a lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cierto? Dios no es un Dios que avergüenza. Dios es un Dios que honra. Amén. La Biblia dice que aquel que haya puesto su mirada en Él,
jamás tendrá falta de ningún bien, jamás será avergonzado. Y aunque lleguen malas noticias, por cuanto has creído y por cuanto has confiado, Dios, escúchame bien, te va a recompensar. Si eres de los que persevera, ¿ok? Si eres de los que sigue creyendo en medio de la opresión, en medio de las cargas, en medio de los no, en medio de las puertas cerradas, en medio de los diagnósticos negativos, escúchame bien, si eres de los que se ha parado en la brecha a soportar todas esas cosas, déjame decirte que tu perseverancia va a ser honrada por Dios. Amén. Va a ser honrada por Dios. Te lo he dicho por segunda vez. Va a ser honrada por Dios. Amén. ¿Cuántos pueden creer que ese milagro va a llegar? ¿Cuántos pueden creer que esa puerta se va a abrir? ¿Cuántos pueden creer que un día el médico se va a sorprender cuando vea los resultados? Amén. Él vio lo malo, pero va a ver lo bueno. Escúcheme, él vio la enfermedad, pero va a ver el milagro. Si piensas que no hay esperanza para ti, dígale que está a su lado. Hay esperanza para ti. ¿Ok? Hay esperanza, dígale, hay una puerta para ti. Hay una sanidad para ti. Amén. Hay un hombre, dígale a la que tiene cara de soltera, hay un hombre para ti. ¿Ok? Alguien que tenga cara de quedado, dígale, hay una mujer para ti. Amén. Claro que sí, hay una niña para ti. ¿Ok? Si piensas que no hay esperanza, pues yo creo que esta enseñanza y esta palabra nos ha llenado de fe para seguir creyendo. Amén. ¿Saben? La Biblia dice que esos huesos recobraron vida, que aliento de vida entró en ellos. Amén. ¿Sabe? Va a llegar un momento, va a llegar un día, así como llegó un día para la prueba, ¿sabe? Así como llegó un día donde la enfermedad apareció, así como llegó un día donde te dijeron, no puedo seguir contando contigo porque hay mucho presupuesto para tu puesto, así que gracias por tu servicio. También va a llegar un día en donde te van a llamar, amén, en donde una puerta inesperada, inusual, se va a abrir para ti, amén. Va a llegar un día, escúchame bien, en donde tal vez te vas a sorprender de tantos resultados negativos por la enfermedad, por el diagnóstico que cargas. Va a llegar un día en donde vas a ver cómo el papel va a decir algo diferente, amén. Va a llegar un día en donde el milagro va a aparecer en lo que no podías hacer. Dios va a provocar que lo hagas. Lo que no se movía se va a mover. Lo que no hablaba, hablará. ¿Okay? Dígale que está a su lado, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Amén. ¿Confías en el Señor? ¿Cuántos confían en el Señor? A pesar de que haya un valle de huesos secos delante de ti, a pesar, no conozco la situación de cada uno, de algunos sí, pero a pesar de que llegues a casa y veas lo que veas, a pesar de que el día de mañana escuches lo que escuches, amén, a pesar, Él tenía el valle al frente. ¿Tú sabes en qué consiste la visión profética? En que tú veas la realidad, pero creas más en sus promesas. ¿Amén? Aunque no desconozcas lo que te pasa, aunque te duela, porque nos puede doler, aunque nos afecte, porque nos puede afectar, aunque te saca lágrimas, porque ¿quién no ha llorado en este camino? ¿Cuántos no hemos llorado por algo que no se ha dado? Por algo que todavía Dios no nos ha entregado. Escuchen, todos los que estamos aquí hemos derramado lágrimas esperando un milagro y una respuesta. Amén. A pesar de todo eso, sigue creyendo. ¿Ok? Cuando te asalta un pensamiento, recuerda que en una noche como hoy se te dijo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue parado en la brecha. Hay un milagro que viene de camino, que tiene tu nombre, que tiene tu respuesta. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Las dos. Si necesitas dos, si necesitas 10 milagros, abre tus dos manos. Ven y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, tú has puesto miércoles de milagro. Tú has dicho
Señor, desde hace 12 años, 13 años, miércoles de milagro. Aquí estoy, Señor, te presento mi necesidad, te presento mi valle, te presento mis huesos secos, sin aliento, sin esperanza de vida. Háblale a Dios, háblale de tu corazón, así como Israel se sentía. Dile cómo te sientes. ¿Sabes? No te avergüences, porque en algún momento nos vamos a sentir mal y nos vamos a querer seguir caminando, nos vamos a querer seguir perseverando. Pero creo que esta pequeña enseñanza nos muestra un poquito del carácter de ese hombre, Ezequiel, y por qué Dios lo llamó y por qué Dios le cambió su asignación de sacerdote a profeta. Amén. Porque es que cuando tú permaneces y cuando tú eres capaz de levantarte, porque Dios lo levantó, dice, como profeta, para hablar su palabra y sus misterios a los que estaban en opresión y a toda la casa de Israel. ¿Sabe? Dios lo promovió para algo mayor. Cuando tú permaneces, Dios te abre puertas mayores para tu vida. Amén. Cuando tú sirves en medio de la opresión, de las cargas, de la cautividad, en medio de tu Babilonia espiritual, de cosas que tú no gobiernas, pero ellas te gobiernan a ti. Cuando tú eres capaz de venir a este lugar, aún en tiempos de escasez, aún en desánimo, aún bajo muchas circunstancias que te limitan a dar un servicio como tú lo quieres dar, si estuvieses en condiciones mejores, si tú perseveras, Dios, escúchame bien, Dios te va a enviar la respuesta que estás esperando. Amén. Israel fue liberada de su cautividad. ¿Sabes por qué hombres como estos, como Jeremías, como Ezequiel, se atrevieron en medio de esos tiempos a levantarse? A mostrarnos que sí se puede, hermano. En medio de los paréntesis que el enemigo quiere colocar en nuestra vida, en medio de la intención y la maquinación que él tiene de arruinar los planes de Dios y los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Tú también te tienes que levantar. Todos los días te tienes que levantar, creyendo que ese día puede venir tu respuesta. Amén. ¿Sabes? Si no llegó, hay otro día. Escúchame bien. Hay otro día. Cada día trae su propio afán. No tienes que preocuparte por 2 días que siguen. No tienes que preocuparte por una semana más. No tienes. Cada día trae su propio afán. Amén. La fe se vive día a día, hermano. Escúchame. Cuando Dios le entregó el maná a Israel, se lo entregó diario. No le entregó una porción para una semana. No le entregó para 3 días. Se lo entregó para un solo día, para que aprendieran a desarrollar la fe para el día siguiente. Amén. Entonces, si no resultó hoy, si tocaste y no se abrió hoy, sigue tocando el día de mañana. ¿Ok? Y si el día de mañana no se te abrió, sigue tocando el día que sigue. Amén. ¿Sí me hago entender? Si no se dio el milagro el día de hoy, si oraste, si clamaste, si derramaste tu corazón en medio de tu altar y no se dio, pues sigue haciendo lo mismo el día de mañana. Amén. Y si el día de mañana la respuesta no llegó, sigue creyendo el tiempo que sea necesario, hermano. Amén. O el diablo se cansa o te cansas tú. ¿Ok? ¿Sabes? Y la Biblia habla, siempre muestra a un enemigo huyendo de aquellos, escúchame bien, que le han creído al Señor. ¿Sabes? Hoy es una buena noche para retomar esa confianza con el Señor. Hoy es una buena noche para que tu fe sea aumentada, para que tú salgas de este lugar y no sean las circunstancias las que te dicten lo que tienes que hacer, sino para que tú le hables a las circunstancias y le digas lo que Dios te ha dicho en esta noche. Amén. Para que quites toda
duda que hay en tu corazón con la que llegaste a este lugar, para que quites toda limitación que hay en tus pensamientos acerca de lo que puedes alcanzar y de lo que puedes lograr de la mano del Señor. Amén. ¿Sabes? Dios es un Dios ilimitado. Aunque tu mente te limite, sigue creyendo que tienes un Dios ilimitado. Dios es un Dios que está cansado de ganar batallas. Me dice amén. Y no vas a ser tú el primero que va a dañar la estadística del Señor. Amén. No va a ser tu causa, no va a ser la situación que estás viviendo que le va a dar la primera derrota al Señor. Me dice amén a eso. Te estoy diciendo que no hay manera de que Dios pierda una batalla. Cuando hay un hijo parado en la brecha, ahí hay una victoria detrás de esa oración. Amén. Ahí hay una victoria detrás de ese clamor. Así que en esta noche, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre Dios, por cada milagro que yo sé que estás haciendo en medio de la predicación, en medio de esta oración, Padre. Sé tú pasando tus manos sanadoras sobre cada cuerpo, sobre cada persona, sobre cada hermano que no está en este lugar y que está enfrentando circunstancias de enfermedad. Enviamos la palabra donde esté, hacia la clínica, hacia el lugar en donde está en este momento. Pasa tus manos poderosas sobre cada parte de su cuerpo y sé tú, Señor, restaurando su salud. Sé tú haciendo retroceder cualquier tipo de enfermedad, llámese como se llame, Señor. Que en esta noche podamos ver tu gloria, que en esta noche podamos escuchar buenas noticias, Padre. Que el día de mañana, Dios, la persona que lo necesite reciba una buena noticia, reciba una sanidad, reciba un milagro, reciba una llamada de una puerta que se le está abriendo, reciba una promoción, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, según la necesidad de cada uno de los que está en este lugar. Así sea, Señor, recibiendo en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Vamos, levante sus manos y déle toda la gloria al que vive y al que reina.